Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. En esta ocasión, vengo a presentar una historia, por supuesto que no mía, pero sí interesante de Naruto. En la descripción estaré dejando los enlaces tanto del creador como de la historia, y si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 113. Capítulo 113. Lo que desees, se hará realidad. Empate. El clan Kaguya de la aldea oculta de la niebla es una familia con la lucha profundamente arraigada en su sangre. La mayoría de los miembros tienen mentes sencillas, sin demasiados planes ni pensamientos complicados. Es precisamente por esta franqueza que son totalmente directos en sus acciones. Recompensan a sus benefactores con lealtad inquebrantable y jamás tratarán injustamente a sus aliados. Por el contrario, buscan una venganza implacable contra sus enemigos, sin perdonar a ninguno. Son a la vez cautelosos y poderosos. Un clan que realmente merece el título de clan principal en la aldea de la niebla oculta. Nadie se atreve a ofender al clan Kaguya. Quienes lo hacen pronto descubren el brutal significado de la crueldad. Especialmente bajo el mando de su líder de clan, quien, irónicamente, no comparte la sencillez típica de los miembros ordinarios de Kaguya. Si bien la mayoría de los Kaguya son directos e inflexibles en su forma de pensar, el líder de su clan no solo es terriblemente poderoso, sino también astuto y sagaz. En comparación con los renombrados estrategas de la aldea oculta de la niebla, el intelecto del líder del clan Kaguya es formidable e incluso supera al de muchos. Su presencia es como la de una manada de leones feroces e invictos que finalmente encuentran a su rey león. Esto hace que el ya temible clan Kaguya sea aún más aterrador. Ofender al clan Kaguya se considera impensable en Kirigakure. Incluso cuando el cuarto Mizukage estaba bajo el control del hombre enmascarado, que masacraba y perseguía a todos los ninjas con limitaciones de linaje en la aldea oculta de la niebla, nadie se atrevía a provocar fácilmente al clan Kaguya. Lo que la gente temía era que el clan luchara hasta la muerte a cualquier precio. Incluso el mismísimo y audaz hombre enmascarado mostró cautela al tratar con ellos. La mayoría de los ninjas, al enfrentarse al clan Kaguya, preferían ceder y evitar el conflicto siempre que fuera posible, buscando la paz por encima de todo. Incluso en asuntos menores, se centraron en apaciguar al clan Kaguya en lugar de oponerse a sus deseos. Por lo tanto, cuando el líder del clan Kaguya declaró públicamente su apoyo a Meiterumi como quinta Mizukage y preguntó quién estaba a favor y quién en contra, las voces que antes resonaban con caos cesaron al instante. Ninguna fuerza o familia verdaderamente poderosa se atrevió a ser la primera en oponerse al clan Kaguya. En cuanto a los vasallos y los indecisos, simplemente les faltó valor. El anciano Genji, que observaba la escena en silencio, quedó atónito por un momento. Maldita sea. Esto es exactamente lo que temía. Hace apenas unos instantes, pensaba que sin una figura verdaderamente poderosa capaz de estabilizar la situación, Meiterumi no tenía ninguna posibilidad de convertirse en Mizukage. Ahora esa figura había aparecido. Y se trataba nada menos que del renombrado líder del clan Kaguya de la aldea oculta de la niebla. Las cosas pintaban mal. Como miembro clave de la élite de la aldea oculta de la niebla, el anciano Genji conocía el peso que el líder del clan Kaguya ejercía en el corazón de muchos. Una figura intocable. Ahora que el líder del clan Kaguya había manifestado su apoyo a Meiterumi, ¿quién más se atrevería a hablar en su contra? La única incógnita era cuánto estarían dispuestos a pagar los máximos dirigentes de los clanes verdaderamente poderosos en respuesta. Aunque el clan Kaguya era extremadamente fuerte, aún no había alcanzado el nivel de dominio total. Todavía quedaban en Kirigakure un puñado de clanes lo suficientemente fuertes como para hacer frente al clan Kaguya. Mientras el anciano Genji reflexionaba sobre esto, dos líderes de clanes sentados en lados opuestos de la reunión intercambiaron miradas, asintieron levemente y levantaron las manos simultáneamente. Me opongo. Yo también me opongo.
Sus voces eran tranquilas mientras se dirigían a los demás altos funcionarios y líderes de clanes de la aldea de la niebla oculta. Aunque su mirada era firme, su intención era clara. Querían que los demás se pusieran de su lado. Después de que el líder del clan Kaguya preguntara quién estaba a favor y quién en contra, comenzó la votación. Si más gente apoyara a Mei Terumi, ella se convertiría naturalmente en la quinta Mizukage. No podían quedarse de brazos cruzados y ver cómo sucedía esto. Buscaban preservar el antiguo orden y proteger sus propios intereses. Ya no se trataba de una cuestión de elección, sino de supervivencia. Con estos dos al frente de la oposición, varias facciones y ninjas estrechamente vinculados a ellos levantaron lentamente la mano en señal de acuerdo. Sin embargo, muchos seguían dudando. La temible reputación del clan Kaguya era intimidante. Algunos eran figuras importantes o contaban con el respaldo de figuras importantes, por lo que no tenían miedo. Otros, sencillamente, no estaban dispuestos o no podían arriesgarse a ofender al clan Kaguya. Entre ellos se encontraban aquellos que ya estaban impresionados por la fuerza de Mei Terumi, pero que aún tenían dudas. Ahora, con la líder del clan Kaguya al frente, esperaban que Mei Terumi se convirtiera en la quinta Mizukage, así que ¿cómo podían oponerse a ella? Muy bien, quienes levanten la mano ahora estarán en contra. Quienes no lo hagan estarán a favor, dijo con calma el líder del clan Kaguya. Ante esto, la expresión del anciano Genji cambió. ¿Qué quiso decir con que los que no levantaron la mano están a favor? Puede que otros no lo entiendan, pero el anciano Genji sin duda lo hizo. Entre quienes no levantaron la mano, algunos apoyaban sinceramente a Mei Terumi. Sin embargo, muchos otros simplemente temían la feroz reputación del clan Kaguya y no se atrevían a oponerse a ella públicamente. Si se volviera a convocar la votación, pidiendo a quienes apoyan a Mei Terumi que levanten la mano, la mayoría permanecería en silencio. ¿Cómo podría considerarse esto una verdadera aprobación? Se trataba esencialmente de abstención. Por supuesto, eso no era lo mismo que un apoyo incondicional. Los dos líderes de clan que inicialmente levantaron la mano también lo vieron. Quienes alcanzan este nivel de poder no son personas simples. Justo cuando se disponían a protestar, el líder del clan Kaguya ya había hablado con frialdad. En el clan Kaguya tenemos claras quejas y rencores. Quienes nos apoyan son amigos, y naturalmente nos seguirán apoyando en el futuro. En cuanto a aquellos que rechazan la amistad con nuestro clan Kaguya, eso no nos preocupa. Pero en el futuro, deberías tener más cuidado. Sus ojos eran gélidos, llenos de una amenaza mortal. Una amenaza manifiesta. Nadie se tomaría esto a la ligera. El clan Kaguya siempre había actuado de forma muy dominante. Este era el clan Kaguya. Especialmente ahora, sabiendo que contaban con el apoyo del clan Uchiha, en especial de Uchiha Aru, el líder se descontroló por completo y llevó su imprudencia al extremo. Comprendía perfectamente el terrible poder que ostentaba Uchiha Aru. Con semejante apoyo, podía ignorar a cualquiera que estuviera presente. Hacía tiempo que estaba harto de esos hipócritas y farsantes, y llevaba tiempo queriendo comportarse así. Bajo la fría mirada del líder del clan Kaguya, ¿cómo iban a atreverse estos ninjas, ya intimidados por el ímpetu del clan, a alzar la voz en señal de oposición? Uno a uno, guardaron silencio, lo que se interpretó como consentimiento tácito. Jefa Kaguya, está yendo demasiado lejos. Los dos líderes de clan que se habían opuesto al principio ya no pudieron permanecer sentados. Simplemente estamos expresando nuestras opiniones. La equidad y la justicia deben prevalecer. Debemos seguir nuestros corazones. ¿Qué intentabas hacer exactamente con tus palabras anteriores? ¿Coaccionarme? ¿Y qué si lo hago? El líder del clan Kaguya no rehuía la confrontación. Nosotros, el clan Kaguya, siempre hemos actuado de esta manera. ¿Acaso pretendes enseñarnos cómo comportarnos? Su mirada se volvió aún más fría. Los dos líderes de clan estaban furiosos, pero no supieron qué responder. En sus corazones, maldecían al clan Kaguya, tildándolos de desvergonzados e imprudentes. Irrazonable. Al líder del clan Kaguya no le importó.
Para él, el fin justificaba los medios. Le había prometido a Uchiha Haru que ayudaría a Mei Teruni a convertirse en Mizukage. Entonces, la posición del clan Kaguya en la aldea oculta de la niebla mejoraría drásticamente. Finalmente, entrarían en el verdadero centro del poder y se convertirían en quienes toman las decisiones. No como ahora, cuando su posición se basaba únicamente en el miedo y la reputación. Puede que otros los respeten en apariencia, pero los maldigan a sus espaldas. Eso no podía continuar. El cambio era necesario. Y Uchiha Haru le había dado esa oportunidad. Maestro Genji, es hora de contar, le recordó el líder del clan Kaguya en el momento justo. No esperaba ganarse a tanta gente. Aún con su coacción, pensó que el efecto sería peor. Había subestimado hasta qué punto la reputación del clan Kaguya intimidaba a la aldea de la niebla oculta. A primera vista, aunque muchos se oponían, su número podría no superar al de los partidarios. Todavía tenía la oportunidad de utilizar un enfoque razonable para impulsar a Mei Teruni al puesto de Mizukage. Y si, tras el recuento, ganaba la oposición, eso fue fácil. Simplemente recházalo de plano. Al clan Kaguya nunca le importó la razón. ¿Por qué no ser irracional una vez más? Bueno, está bien, asintió el anciano Genji. Los dos líderes de clanes rivales no pusieron objeción. Por ahora, que el destino decida. Si fracasaba, se buscaría otro plan. Ganar dinero no era el único privilegio del clan Kaguya. Comenzó el recuento. La oposición original había crecido hasta este punto. Incluso la tranquila y serena Mei Teruni quedó algo atónita. ¿Es esto realmente posible? El líder del clan Kaguya era verdaderamente formidable. Él solo fue quien enturbió las aguas. Aunque tenía un aspecto fiero y cruel, fue un aliado invaluable. Uchiha Haru, ¿qué métodos utilizó para persuadir al líder del clan Kaguya de que trabajara con él? Mei Teruni suspiró para sus adentros. Mientras tanto, el recuento continuaba, tenso pero ordenado. Todos estaban cautelosos, serios, nerviosos. Incluso el líder del clan Kaguya parecía algo preocupado. Todos conocían la importancia de este voto. Podría influir en el destino de Kirigakure durante décadas. Cada voto era valioso. Los votos fueron contados uno por uno. Finalmente, surgió un resultado inesperado. El resultado de esta votación es un empate. El anciano Genji anunció el resultado solemnemente. Capítulo 114. Capítulo 114. Aquí pasa algo raro. Pero no te diré quién es. Atar. Cuando se anunció el resultado, todos los presentes quedaron atónitos. Todos sus argumentos, la votación, el recuento, todo había sido en vano. De hecho, no recibieron absolutamente nada. La decepción se extendió entre la multitud. Pero junto a la decepción, hubo una profunda sensación de alivio. Con una votación tan ajustada, una diferencia de tan solo un voto podría haber cambiado el resultado. Tenían el corazón encogido, como si estuvieran a punto de estallar. Así que, cuando oyeron que había un empate, un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Este resultado no era el que nadie deseaba realmente, pero fue aceptable para ambas partes. Y esos, sin parcialidad hacia ninguna de las dos facciones. Cualquiera de los dos bandos aún tenía una oportunidad. El anciano Genji anunció lentamente. Como hay un empate, este voto no se contará. Nosotros, esperar. En ese momento, el líder del clan Kaguya interrumpió al anciano Genji, erguido y dominando la sala. Esta votación no es un empate. ¿No hay empate? ¿Cómo era posible? Tantos testigos habían seguido el recuento con atención, ¿cómo no iba a ser un empate? Jefa Kaguya, por favor, no sea tan presuntuosa. ¿Cómo no iba a ser un empate? Este resultado se obtuvo con tantos testigos conjuntos. No es lo que dices, es lo que es. Argumentó el líder de una de las familias más poderosas de la aldea de la niebla oculta. Por lo general, mostraba deferencia hacia el clan Kaguya, temeroso de provocar su ira. Pero esto tenía que ver con el puesto de Mizukage. Pase lo que pase, no se rendiría. El líder del clan Kaguya lo miró fríamente y repitió. Ya dije que esta votación no es un empate. Hay una persona que no ha expresado su opinión desde el principio hasta ahora. Pero, en mi opinión, es inútil preguntar. Porque esta persona nunca se opondrá, pase lo que pase.
En cuanto pronunció esas palabras, la habitación quedó en silencio. ¿Qué? ¿Una persona no votó? ¿Quién es? ¿Por qué no preguntar? ¿Cómo puedes saberlo sin preguntar? Pregunta, debes preguntar. Todos miraron a su alrededor, ansiosos por descubrir quién no había votado o expresado su opinión. Pronto lo divisaron. Anciano Genji. El anciano Genji aún no ha expresado su opinión. Pero, no fue el anciano Genji quien recomendó a Mei Terumi como la quinta Mizukage. Una vez dicho eso, nadie tuvo respuesta. Quedó claro por qué el líder del clan Kaguya insistía en que no era necesario realizar más preguntas. Esto no era ningún truco. Era una certeza. ¿Qué más se podía pedir? El anciano Genji fue quien recomendó a Mei Terumi. ¿Cómo podría estar en desacuerdo? El anciano Genji sonrió cortésmente, pero sintió una profunda incomodidad, como si se hubiera tragado una mosca. Al final, fue él quien ayudó a Mei Terumi a ascender al puesto de quinta Mizukage. Por supuesto, él no quería, pero ¿de qué servía la resistencia? Como recomendador de Mei Terumi, ¿podría realmente echarse atrás ahora? En este caso, la mayoría apoya que Mei Terumi se convierta en la quinta Mizukage. Cualquiera que no esté convencido por este resultado se opone tanto a nuestro clan Kaguya como al anciano Genji, y es nuestro enemigo, declaró fríamente el líder del clan Kaguya, mirando fijamente a sus oponentes. Nadie aquí debería querer enemistarse con nosotros dos. ¿No estás de acuerdo, anciano Genji? Genji ya se sentía incómodo, y ahora el líder del clan Kaguya lo obligaba a expresar su postura. Aún así, tuvo que acatar la orden. Con una sonrisa, dijo, Mei Terumi es sin duda digna del puesto de quinta Mizukage. No se trata tanto de una demostración de fuerza, sino más bien de una muestra de apoyo. Los que se oponían fruncieron el ceño profundamente, con el ánimo por los suelos. Si solo se tratara del clan Kaguya, tal vez podrían haberse arriesgado a cambiar el resultado, incluso si eso significaba enfadar al clan. Aunque el clan Kaguya era poderoso, casi nadie quería ser su enemigo. La mayoría de la gente era mera espectadora o se veía obligada a ceder, intimidada por la imponente presencia del clan Kaguya. Las dos principales potencias de la región, junto con sus vasallos, no temían al clan Kaguya. Pero ahora, con la fuerza del clan Kaguya combinada con el apoyo del anciano Genji, prácticamente podían atravesar la aldea oculta de la niebla sin oposición. Su fuerza combinada superaba a la de cualquier facción opositora. Ante esta realidad, los líderes y sus poderosas familias guardaron silencio. Nadie más se atrevió a decir nada. Los líderes no habían sido los primeros en oponerse, así que ¿por qué iban a arriesgarse a manifestarse ahora? Era imposible. La habitación quedó repentinamente en silencio. El jefe del clan Kaguya aprovechó el momento y pronunció una firme declaración. En ese caso, Mei Terumi asumirá el cargo de quinta Mizukage de nuestra aldea oculta de la niebla. Tras el acuerdo unánime de todos los presentes, no hay objeciones. Por lo tanto, este asunto queda resuelto. Anciano Genji, por favor, avise inmediatamente al país del agua. Genji frunció ligeramente el ceño. La situación finalmente había derivado en el peor desenlace posible, uno que deseaba evitar a toda costa. Pero ahora, era casi inevitable. ¿Qué podía decir ahora, como recomendador de Mei Terumi? Lo que más le enfurecía eran aquellos patriarcas de los grandes clanes que se enorgullecían de su sabiduría pero que, en realidad, eran ciegos a su verdadera postura. ¿Simplemente lo aceptaron así? No podían haber presentado objeciones, aunque solo fuera para retrasar la decisión. Fue exasperante. Y ahora el patriarca Kaguya volvía a presionarlo. Genji solo pudo esbozar una sonrisa forzada. Todo fue culpa mía. Muy bien. Felicitemos a Mei Terumi por convertirse en la quinta Mizukage de nuestra aldea oculta de la niebla. Dicho esto, la líder del clan, Kaguya, se puso de pie y caminó al lado de Mei Terumi, saludándola. Quienes habían apoyado a Mei Terumi hicieron lo mismo. A continuación llegaron los indecisos, luego los obligados a aceptar el resultado y, finalmente, los líderes de clanes y vasallos que inicialmente se habían opuesto a ella también le rindieron homenaje. La situación se había calmado. Mei Terumi era ahora la quinta Mizukage.
Meiterumi contempló las figuras, antaño orgullosas e intocables, que tenía ante sí, de pie con respeto y saludando. Aunque exteriormente se mostraba tranquila, una oleada de emoción la invadió. Mizukage. ¿Qué ninja de la aldea oculta de la niebla no había soñado con convertirse en Mizukage desde su juventud? Y ahora, su sueño se había hecho realidad. Es cierto que no lo había logrado únicamente gracias a su fuerza bruta. Uchiha Haru, el hombre enigmático, había desempeñado un papel crucial. Sin la intervención de Uchiha Haru, le habría sido imposible ascender al puesto de Mizukage por sí sola. Aún así, pasara lo que pasara, se había convertido en Mizukage. En la cúspide del poder en la aldea oculta de la niebla, ahora tenía verdaderamente el destino de la aldea en sus manos. La reunión concluyó. Después de que los líderes de Kirigakure y los jefes de los clanes principales felicitaran a Meiterumi uno por uno, ella se marchó. El jefe del clan Kaguya le seguía de cerca. Llegaron a la finca del clan Kaguya. Allí, alguien los esperaba. En una habitación perfumada con una elegancia fresca, Uchiha Haru bebía vino, admirando la elegante danza de los artistas que el clan Kaguya había invitado. Esta vida era innegablemente lujosa. No es de extrañar que tantas personas se volvieran adictas y no pudieran liberarse. Por supuesto, estas bailarinas provenían de la aduana de Kirigakure, no de las mujeres del clan Kaguya. Después de todo, la mayoría de los miembros del clan Kaguya eran altos, robustos y fuertes, incluso las mujeres. Si estos guerreros hubieran sido los que bailaban antes que Haru, no habría podido disfrutar del vino y el entretenimiento con tanta tranquilidad. Habría huido hace mucho tiempo. Esto es lo que se conoce como ojos que no ven, corazón que no siente. Al caer la noche, Meiterumi y la jefa Kaguya llegaron. Al entrar, la serena sonrisa de Meiterumi se desvaneció al ver al grupo de mujeres gráciles y coquetas en el burdel. Efectivamente, los hombres son unos cerdos, sin excepción. Esta reacción desconcertó a la jefa Kaguya. ¿Qué pasaba? Convertirse en el quinto Mizukage era claramente motivo de celebración, así que ¿por qué esa expresión tan seria? Sin embargo, la jefa Kaguya tenía poco interés en el asunto. Cuanto más inteligente era un hombre, más comprendía las complejidades de las mujeres. Cuando intuyes que algo anda mal, la mejor estrategia es no preguntar ni intentar cambiarlo. La prevención es la política más segura para evitar lesiones inesperadas. Y así, la jefa Kaguya optó por la evasión. Una vez dentro de la sala, despidieron a los bailarines y se prepararon para compartir la buena noticia con Haru. Pero antes de que pudieran hablar, Haru preguntó: Meiterumi, ¿qué se siente al ser Mizukage? La jefa Kaguya y Meiterumi se quedaron paralizadas. ¿Cómo lo supo antes de que dijeran una palabra? ¿Envió espías? ¿O simplemente interpretó sus expresiones? Señor Haru, ¿ya lo sabe?, preguntó la jefa Kaguya respetuosamente, sin ningún atisbo de desdén. Este comportamiento asombraría a los demás ninjas de la aldea. El jefe Kaguya, conocido por su crueldad y su naturaleza intimidante, también tenía un lado respetuoso. El clan Kaguya veneraba la fuerza por encima de todo. Evidentemente, la fuerza que Haru demostraba ahora merecía respeto. La pregunta de Meiterumi era exactamente la que ella quería escuchar respondida. Ella miró a Haru con expectación. Haru levantó su copa de vino, dio un sorbo lento y respondió: lo he organizado todo de antemano. Además, ustedes dos son a quienes yo personalmente elegí y en quienes confié. Con ustedes dos a cargo de esto, no había posibilidad de fracaso. Pude predecir el resultado porque creía en tu capacidad para lograrlo. Capítulo 115. Capítulo 115. Lo siento. Si tienes el poder, puedes hacer lo que quieras. Cree, confía. Estas palabras resultaron especialmente gratas para el líder del clan Kaguya y para Meiterumi. Especialmente para el líder del clan Kaguya. Debido a la inmensa fuerza del clan Kaguya, casi todos los Mizukage, sin excepción, desconfiaban del clan Kaguya y no estaban dispuestos a confiar en ellos fácilmente. Pero ahora, escuchar a Uchiha Haru decir estas dos palabras en persona. Por un instante, el corazón del líder del clan se enterneció ligeramente. En secreto, sentía que su elección había sido la correcta. Meiterumi sentía lo mismo.
Tras soportar durante tanto tiempo como la cuarta Mizukage era manipulada por las ilusiones del hombre enmascarado, muchas de sus creencias anteriores habían cambiado. Por ejemplo, dejó de pensar en los problemas desde una perspectiva emocional y aprendió a sopesarlos en función de sus intereses. Ella comprendió que todo cambia. Solo la búsqueda de intereses permanece constante. Sin embargo, ahora, al oír la palabra confianza, sintió una extraña agitación en lo más profundo de su corazón. Uchiha Haru confía en ella. ¿Era confianza genuina? ¿O simplemente una forma de tranquilizarla para que pudiera trabajar para él con tranquilidad en el futuro? ¿Podía confiar realmente en Uchiha Haru? Meiterumi no lo sabía. Pero a partir de ese momento, parecía que la única persona en la que realmente podía confiar era Uchiha Haru. No tuvo otra opción. Gracias, señor Haru, por su confianza. Todo ha salido según lo planeado, señor. Meiterumi se ha convertido en la Mizukage. El jefe del clan Kaguya dijo con una sonrisa. Era una expresión poco común en él. Siempre había sido un hombre fiero, irracional, pero a la vez tranquilo y astuto, que dominaba a la perfección el arte de ocultar sus emociones. Ahora bien, esa sonrisa evidente se debía en parte a que en el fondo era verdaderamente feliz. Pero también porque fue incapaz de reprimirlo. Bien. Muy bien hecho, dijo Haru con calma. Ya se había enfrentado al anciano Genji con anterioridad y contaba con el apoyo del líder del clan Kaguya. Además, Meiterumi no era una persona común ni corriente. Su éxito no fue inesperado. Sin embargo, no te dejes llevar demasiado. Meiterumi se ha convertido en Mizukage, pero su posición dista mucho de ser estable y su base sigue siendo frágil. Quienes se opusieron a ella solo cedieron porque no les quedó otra opción. Todavía hay resentimiento en sus corazones. Debemos ser extremadamente cautelosos, ¿entiende? No se preocupe, señor Haru. El líder del clan Kaguya lo tranquilizó. Meiterumi asintió y luego preguntó, ¿qué deberíamos hacer ahora? Aunque era Mizukage de nombre, ella sabía perfectamente quién era el verdadero jefe. Uchiha Haru tenía el poder de encumbrarla, y con la misma facilidad, de derribarla. Ella no ansiaba nada más allá del título de Mizukage. Lo que realmente quería era asegurarse de que nada malo le sucediera a la aldea de la niebla oculta. Haru reflexionó por un momento. Ya había reflexionado profundamente sobre estos asuntos y ahora solo necesitaba organizar sus ideas. Pero en lugar de responder directamente, miró a Meiterumi y dijo, Meiterumi, eres la Mizukage. ¿Qué opinas? Meiterumi respondió. Dado que el cuarto Mizukage estuvo bajo el control de las ilusiones del hombre enmascarado durante tanto tiempo, nuestra aldea oculta de la niebla ha sufrido profundamente. Muchas familias y aldeanos sufrieron tremendas penurias. Por lo tanto, creo que deberíamos implementar una política moderada, cultivar la opinión pública y reconstruir gradualmente Kirigakure desde su estado debilitado. Ese siempre había sido su deseo. Como ninja de bajo rango, comprendía mejor que nadie las dificultades de los shinobi comunes y los aldeanos. Antes, debido a su posición y estatus, no tenía poder para generar cambios. Pero ahora, como legítimo Mizukage, Haru reconoció este deseo largamente acariciado. Fue lo primero que quiso hacer cuando él se lo pidió. Sí, de acuerdo, dijo Haru. Hagamos exactamente eso. No tenía objeciones. En su viaje a la aldea oculta de la niebla, había presenciado demasiadas tragedias. Era necesario implementar una política moderada y una recuperación. La aldea oculta de la niebla ya era demasiado débil, muy por detrás de las 5 grandes aldeas ninja como Konoha y Kumogakure. Si no fuera por su aislamiento insular y su distancia del continente, un ataque de otros pueblos no sería sorprendente. ¿Algo más?, preguntó Uchiha Haru. Meiterumi hizo una pausa, frunció ligeramente el ceño y dijo, hay una persona con la que no sé cómo lidiar. ¿Anciano Genji?, preguntó Haru sin dudarlo. Sí. Meiterumi asintió. Fue el anciano Genji quien la recomendó para convertirse en la quinta Mizukage, y emitió un voto crucial a su favor. Sin el apoyo del anciano Genji, quizás nunca se habría convertido en Mizukage con tanta facilidad. Sin embargo, que pudiera mantener esa posición era otra cuestión completamente distinta. Pero esta persona no era realmente un aliado. Más que un socio, era como un enemigo. Estos dos hechos estaban interrelacionados.
Sería un error que Meiterumi lo recompensara y lo reutilizara indiscriminadamente, y también sería un error reprimirlo por completo. Sin embargo, el anciano Genji gozaba de una posición respetada dentro de la aldea oculta de la niebla, y no podían simplemente ignorarlo o marginarlo. Esto colocó a Meiterumi en una situación difícil. Uchiha Haru agitó suavemente el vino en su copa, pensó por un momento y luego dijo: el anciano Genji no puede ser apartado. De hecho, deberíamos recompensarlo para que nos sirva con sinceridad. Pero, el líder del clan Kaguya frunció ligeramente el ceño. Señor Haru, este anciano Genji no es un hombre cualquiera. Goza de un gran respeto en la aldea oculta de la niebla, y su prestigio es inigualable. Además, es ambicioso y astuto, como un viejo zorro sagaz. ¿Cómo se puede volver a confiar en un hombre así? Haru dijo: por supuesto que sé que el anciano Genji no es sencillo. Pero, a mi parecer, sigue siendo útil. En los primeros tiempos, cuando Meiterumi acababa de convertirse en el quinto Mizukage, necesitábamos su prestigio para estabilizar la situación en la aldea oculta de la niebla. Además, durante el proceso de ascensión de Meiterumi, el anciano Genji contribuyó enormemente. Que lo hiciera voluntariamente o que fuera coaccionado es irrelevante. Lo importante es el resultado. Nos ayudó muchísimo. Los méritos deben ser recompensados, las faltas castigadas. Solo con distinciones claras podremos ganarnos la confianza y la lealtad. En cuanto a si el anciano Genji podría intentar alguna artimaña, no hay de qué preocuparse. Mientras yo esté aquí, no se atrevería. Proceda con confianza. Al oír las palabras de Haru, Meiterumi y el líder del clan Kaguya asintieron. Conocían bien el carácter del anciano Genji, pero en lo que más confiaban era en que Uchiha Haru cumpliría sus promesas. ¿Y usted, patriarca Kaguya? ¿Qué opina? Tras terminar de hablar del anciano Genji, Haru se dirigió al líder del clan. El patriarca de Kaguya había pensado en este asunto hacía mucho tiempo. Así que, cuando le preguntaron, respondió de inmediato: señor Haru, creo que después de que Meiterumi asumiera el cargo de quinta Mizukage, las antiguas estructuras de poder deben ser desmanteladas. La mayoría de los miembros de la vieja guardia son nuestros enemigos, están en nuestra contra y no son de fiar. Para afianzar nuestra posición en la niebla oculta y tomar el control, debemos colocar a nuestra propia gente en estos puestos y apoyar a fuerzas confiables para que los hagan nuestros. Solo uniéndonos de esta manera podremos gobernar verdaderamente la niebla oculta. Meiterumi frunció el ceño. Las palabras del líder de Kaguya sonaron directas. Pero quienes comprendían el panorama político sabían que una reorganización de tal magnitud desataría sangrientas tormentas. Al fin y al cabo, se trataba de una lucha por el poder. Nadie renuncia al poder voluntariamente, y el conflicto es inevitable. Aún así, habló poco. Sabía que las palabras del líder del clan Kaguya podrían ser ciertas. Tras convertirse en la quinta Mizukage, era lógico que reemplazara a sus subordinados con fuerzas leales. Era necesario. Y para lograrlo, el derramamiento de sangre y el sacrificio fueron inevitables. Sin embargo, el derramamiento de sangre y el sacrificio contradecían las políticas moderadas y la recuperación que ella acababa de proponer. La lucha de poder en la cúpula provocaría un gran caos en el pueblo. ¿Cómo sería posible entonces la recuperación? Ante este dilema, no sabía qué decidiría Haru. Meiterumi fijó su mirada en Uchiha Haru, esperando su respuesta. Haru asintió pensativo tras escuchar las palabras del líder de Kaguya. Él estuvo de acuerdo y le confió el asunto al líder del clan Kaguya. Lo que Meiterumi había considerado, seguramente él también. De hecho, había considerado incluso más. Por ejemplo, tras el cambio de poder, era casi seguro que el clan Kaguya, que ya era la familia más numerosa de la aldea oculta de la niebla, ascendería aún más hasta convertirse en una fuerza dominante. Ninguna familia ni coalición podía rivalizar con el clan Kaguya. Esto equivalía a criar un tigre que algún día podría volverse contra él. Sin embargo, optó por permitirlo. En parte porque cualquier transición de poder implica necesariamente derramamiento de sangre y conflicto.
pero sobre todo porque Uchiha Haru no temía que el clan Kaguya aprovechara la oportunidad para hacerse más fuerte. Poseía la fuerza y la capacidad para someter a cualquier retador. Además, esta decisión estaba relacionada con algo que estaba a punto de anunciar. Al ver que Haru no objetaba, el rostro del líder del clan Kaguya se iluminó de alegría. Sabía que había llegado la oportunidad. Bajo su tutela, el clan Kaguya pronto despegaría, alcanzando una nueva y aterradora altura. En ese momento, Meiterumi expresó sus preocupaciones internas. Capítulo 116. Resolución de diferencias. ¿No es esto un poco inapropiado? Meiterumi no obtuvo la respuesta que buscaba, así que tomó la iniciativa de preguntar. Entiendo que una vez que asuma el cargo, una lucha de poder es casi inevitable. Pero la aldea oculta de la niebla se encuentra debilitada. Si estalla un conflicto de este tipo, toda la aldea sufrirá inevitablemente. ¿Cómo podrá la aldea oculta de la niebla recuperarse y volver a ser fuerte en tales circunstancias? El líder del clan Kaguya respondió pensativo. Un cambio de poder es solo el primer paso. Solo después de que la estructura de poder en la cima se consolide, los rangos inferiores podrán estabilizarse. Si la jerarquía actual permanece inalterada, con la división entre los niveles superiores e inferiores, la aldea de la niebla oculta jamás se recuperará. Además, aunque esos clanes aparentemente hayan aceptado que te conviertas en el quinto Mizukage, eso no significa que estén realmente convencidos. En este preciso instante, podrían estar reuniéndose para planear cómo resistirnos. Como dice el refrán, el primer golpe es el que más duele. Debemos actuar con rapidez y decisión antes de que estén preparados, completando la transferencia de poder antes de que tengan oportunidad de organizarse. Esperar a que estén completamente organizados para resistir solo traerá arrepentimiento. Como patriarca del clan, había presenciado demasiadas luchas por el poder y conocía a la perfección lo que estaba en juego. Gracias a su experiencia, podía señalar detalles que Meiterumi había pasado por alto. Tras escuchar atentamente, Meiterumi comprendió que sus reflexiones anteriores no habían sido lo suficientemente profundas. Si no tomaba el control ahora, otros aprovecharían la oportunidad para ocuparse de ella. El cambio radical era inevitable. Y cuanto más se retrasara, más peligroso se volvería. Cuando llegara ese momento, la aldea oculta de la niebla sufriría pérdidas aún mayores. De hecho, no lo había considerado detenidamente antes. Meiterumi asintió solemnemente al líder del clan Kaguya, reconociendo en silencio sus palabras. El líder del clan esbozó una leve sonrisa. Al principio, no tenía una buena opinión de Meiterumi como candidata a quinta Mizukage. Después de todo, como líder del clan, ¿cómo podía tenerle mucho respeto a una ninja de la generación más joven? También se preguntaba por qué Uchiha Haru apoyaría a Meiterumi cuando, presumiblemente, había candidatos más adecuados. Pero con el tiempo, a medida que se acercaba a ella, fue descubriendo gradualmente sus virtudes. Llegó a comprender por qué Uchiha Haru eligió a Meiterumi. Porque era una ninja realmente capaz, con potencial. Ella merecía ser su compañera y estaba capacitada para ser la quinta Mizukage de la aldea oculta de la niebla. Al ver a las dos personas que él mismo había seleccionado, Meiterumi y Uchiha Haru no mostraron resentimiento ni distanciamiento a pesar de sus desacuerdos. En cambio, se respetaban mutuamente y trabajaban en armonía. Uchiha Haru asintió en silencio para sí mismo. Los desacuerdos y las opiniones divergentes eran naturales, pero lo que importaba era la actitud con la que se manejaban. Los conflictos no deberían surgir simplemente porque las opiniones diverjan. Esto era crucial. Después de todo, no podía quedarse en la aldea oculta de la niebla para siempre. No quería que llegara el momento de su partida, y Meiterumi se enfrentó inmediatamente al líder del clan Kaguya, convirtiendo la aldea oculta de la niebla en un campo de batalla en ruinas. Lo que él buscaba era alguien de confianza, que pudiera ayudarle a gestionar la aldea oculta de la niebla sin errores y que estuviera a su lado en los momentos cruciales. Hasta el momento, ninguno de sus temores se había hecho realidad. Tras una breve pausa, Uchiha Haru dijo: Meiterumi, he reflexionado detenidamente sobre lo que has dicho y ya tengo una respuesta. Oh.
Meiterumi y la líder del clan Kaguya intercambiaron miradas de sorpresa, y luego miraron a Haru con expectación. En su opinión, creían que la lucha por el poder y la recuperación eran mutuamente excluyentes, que solo podía ocurrir una a la vez. Pero ahora Haru afirmaba tener una solución. Ambos sentían curiosidad. Especialmente Meiterumi. Aunque comprendió por las palabras del líder del clan Kaguya que la consolidación del poder era la prioridad, una parte de ella aún dudaba. Se había convertido en Mizukage para guiar a Kirigakure hacia un futuro mejor, no para sumergirse en interminables batallas internas justo después de asumir el cargo. Si existía alguna manera de evitarlo, estaba dispuesta a intentarlo. Haru habló con calma. Mi solución está ligada al tercer punto que quiero mencionar. Quiero que el clan Uchiha se una oficialmente a la aldea oculta de la niebla. El clan Uchiha se une a la aldea oculta de la niebla. Meiterumi y el líder del clan Kaguya se conmovieron. De repente, el significado de las palabras de Haru se hizo evidente. Actualmente, la lucha por el poder es peligrosa porque ambas partes están prácticamente igualadas. Si bien el ascenso de Meiterumi al puesto de quinta Mizukage les otorga cierta ventaja, aún no es decisivo. Un conflicto feroz entre dos fuerzas igualmente poderosas provocaría una gran conmoción. Pero ¿y si el clan Uchiha se aliara formalmente con ellos? Eso supondría un peso enorme que inclinaría la balanza considerablemente a su favor. La presión sobre sus enemigos aumentaría exponencialmente. Esto alteraría enormemente el equilibrio de poder. Cuando la diferencia de poder es tan grande, una de las partes podría completar la transferencia de poder sin oposición. ¿Y qué hay del temido gran conflicto? ¿Qué pelea hay cuando un elefante aplasta a una hormiga? Las preocupaciones desaparecerían de forma natural. Al día siguiente, Meiterumi convocó a los máximos líderes de Kirigakure y a los jefes de los clanes más importantes para discutir los asuntos de la aldea. Esta fue la primera reunión del quinto Mizukage, y distó mucho de ser tranquila. La reunión estaba programada para comenzar puntualmente a las 7 de la mañana. Sin embargo, los jefes de los clanes más importantes y sus leales vasallos estuvieron notablemente ausentes. No fue hasta casi las 8 que finalmente fueron llegando poco a poco, llegando tarde a la primera reunión. Por supuesto, esto no fue realmente una cuestión de tardanza. Fue una maniobra deliberada para ejercer poder. Un mensaje claro para Meiterumi. No creas que puedes controlar Kirigakure con impunidad solo porque eres Mizukage. Kirigakure aún les pertenecía. La expresión de Meiterumi se tornó gélida por la ira. Su furia era evidente. Sin embargo, ella se contuvo. Casi la mitad de los asistentes no estaban. No podía simplemente anunciar sus políticas sin más. Esta escena confirmó la advertencia previa de la jefa Kaguya. Asegurar el control desde el principio era fundamental. Tomar el poder de forma rápida y completa era esencial antes de abordar otros asuntos. Aunque enfadada, Meiterumi sentía cada vez más ganas de lo que estaba por venir. La reunión, prevista para las 7, no comenzó hasta las 8. Al principio, Meiterumi habló poco, actuando como si nada hubiera pasado. Los líderes de los clanes llegaron con sonrisas confiadas, casi triunfantes, como generales recién llegados de la batalla. ¿Qué significaba esto? Querían demostrarle a Meiterumi que convertirse en Mizukage no le otorgaba el control absoluto. Las aguas aquí eran profundas y traicioneras, algo que difícilmente un recién llegado podría dominar. Llegaron tarde a propósito para demostrar rebeldía y provocar la ira de Meiterumi. A pesar del cambio de Mizukage, la aldea oculta de la niebla seguía perteneciendo a ellos. Al comienzo de la reunión, Meiterumi anunció dos cosas. Primero, poner fin a las políticas oscuras y sangrientas implementadas bajo el control del cuarto Mizukage. En cambio, implementaría políticas más suaves del pasado, centradas en la recuperación, en sanar las profundas heridas del pueblo y en restaurar gradualmente su fortaleza. Esto no generó controversia. Después de que el cuarto Mizukage fuera manipulado por el hombre enmascarado, Kirigakure necesitaba tiempo para recuperarse. Nadie se opuso. Luego llegó el segundo anuncio. Las recompensas. 2 personas fueron señaladas. El primero fue el anciano Genji. Su recompensa constaba de 2 partes. Uno de los premios fue por su contribución a desenmascarar el control que el hombre enmascarado ejercía sobre el cuarto Mizukage.
La otra era la gratitud de Meiterumi. Después de todo, su ascenso a Mizukage estaba estrechamente ligado a la recomendación del anciano Genji. Genji sonrió superficialmente, pero por dentro se sentía incómodo. Todo esto era una existencia miserable. Se dio cuenta de que era un intento de Meiterumi por ganárselo. ¿Qué debería hacer entonces? ¿Debería responder y ponerse del lado de Meiterumi y el clan Kaguya, o esperar el momento oportuno? Al final, Genji optó por esperar. La situación seguía siendo demasiado incierta. Aunque Meiterumi se había convertido en Mizukage, su base de apoyo era frágil. Entre sus seguidores, solo el clan Kaguya era verdaderamente dominante. Por otro lado, los clanes contendientes contaban con décadas de poder arraigado. No estaba claro quién prevalecería. Así que Genji esperaría. Espere a que la situación se aclare o simplemente evite tomar partido. Dada su posición, independientemente de quién ganara, seguiría siendo fundamental para la estabilización del pueblo. Esa era su posición única. En cuanto a la recompensa del líder del clan Kaguya, fue más sencilla. Todos los presentes sabían que el clan Kaguya se había aliado con Meiterumi. Con su ascenso al poder, el clan Kaguya se beneficiaría de la creciente ola de poder. Capítulo 117. El clan Uchiha se une a la aldea oculta de la niebla. Además del anciano Genji y el jefe del clan Kaguya, Meiterumi también recompensó a aquellos que habían manifestado públicamente su apoyo a su ascenso al puesto de Mizukage. Esto fue claramente una maniobra política, un intento de ganarse más aliados. Sin embargo, los llamados recompensas eran en su mayoría simbólicos. No eran más que elogios públicos y reconocimientos verbales. Por lo tanto, mientras los jefes de clan alineados con la oposición se burlaban para sus adentros, ninguno de ellos alzó la voz. Sin embargo, lo que vino después fue la verdadera bomba. El tercer y más importante anuncio del día. Meiterumi declaró públicamente que el clan Uchiha se uniría a la aldea oculta de la niebla. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, provocaron un alboroto que resonó como un maremoto en la sala de reuniones. El primer punto del orden del día, la derogación de las brutales políticas del cuarto Mizukage, Yagura Karatachi, era urgente y necesario. Nadie podía discutirlo. El segundo punto, recompensar públicamente a sus aliados, fue un predecible espectáculo político. Pero este tercer elemento lo cambió todo. ¿Qué tipo de familia era la Uchiha? Olvídese de su otrora glorioso legado. Incluso ahora, su reputación se cernía como una sombra sobre el mundo ninja. Como el clan más poderoso de Konohagakure, los Uchiha habían ostentado durante mucho tiempo un estatus que inspiraba respeto y temor a partes iguales. Y su Sharingan, ese ojo rojo sangre que hacía temblar incluso a los Jonin más experimentados, era uno de los Kekkei Genkai más aterradores que existían. En comparación con ellos, incluso el prestigioso clan Kaguya, el más grande de la aldea oculta de la niebla, apenas podía mantenerse en igualdad de condiciones. Aunque recientemente habían circulado rumores de que el clan Uchiha había abandonado repentinamente la aldea oculta de la hoja en circunstancias misteriosas y violentas, eso no cambió el peso que su nombre conllevaba. Según los informes, su antiguo líder, Uchiha Fugaku, había muerto en medio del caos, y el clan había sufrido numerosas bajas. Sin embargo, incluso en este estado de debilidad, seguían siendo una fuerza que no podía ser ignorada. Sobre todo teniendo en cuenta una conexión crucial. Uchiha Aru, el enigmático superviviente y estratega del clan, tenía una relación conocida con Meiterumi. Todos los presentes en la sala recordaban lo que había dicho el hombre enmascarado, Obito. Meiterumi fue elegida por Aru Uchiha. Eso significaba que el clan Uchiha ya estaba vinculado a su bando, le gustara o no a nadie. Hasta ahora, la oposición podía contar al menos con el número de miembros y la influencia del clan Hyuga para formar un débil equilibrio de poder. Pero, ¿qué pasaría si el clan Uchiha se uniera oficialmente al bando de Meiterumi? Ese frágil equilibrio se derrumbaría al instante. Ya no les quedarían bazas para negociar, ninguna ventaja para desafiar su autoridad. Todos los presentes habían llegado a la misma conclusión casi simultáneamente. No se debe permitir que el clan Uchiha se una a la aldea oculta de la niebla. ¡No! Aquellos que no son de nuestra sangre jamás serán leales de corazón.
No podemos permitir que los Uchiha entren en nuestra aldea. Los Uchiha no son precisamente conocidos por ser cooperativos. ¿Por qué si no habrían abandonado la aldea oculta de la hoja? Exacto. Su relación con Konoha siempre fue tensa, rozando la hostilidad. Ni siquiera se llevaban bien con su propia aldea. Esta supuesta migración, quizás fue una lucha interna por el poder lo que los separó. Es obvio que los Uchiha son ambiciosos. Despiadados. Se abrirán paso a codazos hasta el poder allá donde vayan. No podemos permitir que claven sus colmillos en Kirigakure. La sala estalló en protestas. Voces airadas chocaron entre sí en una caótica tormenta de desconfianza e indignación. Para esta gente, los Uchiha eran una plaga, no un aliado. Una serpiente al acecho. Sus protestas continuaron sin interrupción durante casi una hora. Todos los argumentos se reducían al mismo temor paranoico. Si se permitía la entrada del clan Uchiha, la aldea oculta de la niebla se convertiría en su próximo campo de batalla. Pero a pesar de todo, Meiterumi y el líder del clan Kaguya permanecieron en silencio, con expresiones tranquilas e indescifrables. Ni siquiera pestañearon. No reaccionaron. Ni siquiera cuando los gritos alcanzaron su máxima intensidad. Este silencio no pasó desapercibido para el anciano Genji. En el momento en que Meiterumi anunció la incorporación de los Uchiha, su rostro cambió por completo. No solo estaba sorprendido, sino que estaba conmocionado. No era solo el peso de la decisión. Era el genjutsu de Uchiha Aru, la pesadilla que aún atormentaba sus pensamientos. La ilusión que Aru había creado sobre él era de otro mundo. Aterradora. Y lo peor, Uchiha Aru aún guardaba algo. Un secreto. Una debilidad. Si el Uchiha realmente se unió a la aldea oculta de la niebla, ¿qué impediría a Aru usar ese secreto para chantajearlo una y otra vez? ¿Ignorarlo? Eso sería una sentencia de muerte, para su reputación y tal vez incluso para su vida. Pero a medida que las voces airadas a su alrededor se hacían más fuertes, la ansiedad de Genji comenzó a disminuir lentamente. Muchos se opusieron. Seguramente Meiterumi no podría imponer una decisión tan controvertida, no ante tanta resistencia unificada. Ellos votarían. Esa era la tradición. Un simple levantamiento de manos. Y cuando llegara el momento, votaría que no. Sin importar lo que Uchiha Aru intentara hacerle. Pero justo cuando empezaba a calcular su posición, sopesando cuidadosamente sus opciones, notó algo extraño. Algo profundamente inquietante. Las voces de la oposición se oyeron más fuertes que nunca, sí. Pero Meiterumi y el líder de Kaguya aún no habían dicho ni una sola palabra. No hay intento de discutir. No se observan señales de frustración ni de enfado. Ni siquiera molestia. Simplemente estaban, esperando. Con demasiada calma. Fue entonces cuando los instintos del anciano Genji le gritaron. Algo no está bien. Meiterumi era todavía joven, quizás demasiado joven para este tipo de maniobras políticas. Pero ¿y el líder del clan Kaguya? Era un veterano de la guerra y la política, un guerrero curtido que no toleraba la falta de respeto. ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué no estaba reaccionando con furia? ¿Por qué ninguno de los dos reaccionaba en absoluto? Esto no fue solo autocontrol. Esa era la estrategia. Una trampa. Y Genji lo supo demasiado tarde. Aunque despreciaba a Meiterumi, aunque detestaba la alianza que se estaba formando entre ella, el clan Kaguya y Uchiha Aru. Sin embargo, el anciano Genji sabía que las decisiones no podían basarse únicamente en emociones pasajeras. Si uno realmente deseaba mantenerse en la cima y permanecer inquebrantable, debía aprender a adaptarse a los cambios. Lo que en última instancia determinaba la postura de uno no era la ideología, sino el interés. Ese principio había guiado el ascenso del anciano Genji durante décadas. Fue mediante un juicio calculado y frío que fue escalando posiciones lentamente hasta llegar a su puesto actual. Y hoy, emplearía esa misma mentalidad para tomar su decisión. El tumulto en la sala de reuniones duró más de una hora antes de que finalmente cesara. No porque la oposición estuviera satisfecha, sino porque habían agotado sus argumentos. Todas las objeciones posibles ya habían sido gritadas, reformuladas y repetidas. Uno de los líderes de los clanes opositores, con rostro severo y mirada penetrante, se puso de pie y asestó el golpe final.
Por lo tanto, no podemos aceptar bajo ningún concepto que el clan Uchiha se una a la aldea oculta de la niebla. Los demás la siguieron con miradas severas, fijando sus ojos en Mei Terumi, quien había sido nombrada quinta Mizukage hacía poco tiempo. Ante una oposición tan abrumadora, estaban ansiosos por ver cómo respondería. ¿Seguiría el procedimiento habitual y convocaría una votación? Estaban seguros de sí mismos. Con la mayoría de su lado, la votación sería suya. ¿Ignoraría la resistencia y forzaría la integración de los Uchiha? Eso provocaría indignación pública. Actuar de forma tan agresiva justo después de asumir el cargo arruinaría su capital político. Perdería la confianza, el respeto y tal vez incluso su título. ¿O admitiría la derrota y retratarse de su decisión? Aunque humillante, eso al menos sería una retirada táctica. Preservaría el futuro y le daría la oportunidad de recuperarse. Mejor rendirse ahora que caer después. Desde su punto de vista, ninguna de las opciones de Mei Terumi parecía buena. Nadie le había dicho que hiciera una propuesta tan ridícula. Invitar al infame clan Uchiha a Kirigakure, nada menos. Creían que la tenían acorralada. Pero justo cuando las celebraciones internas de la oposición comenzaban a florecer, Mei Terumi finalmente habló. Su voz era firme, clara y fría. Su postura, inflexible. No parecía preocuparle en lo más mínimo la tormenta de protestas a la que se enfrentaban. Que los Uchiha se unan o no a la aldea oculta de la niebla no es tema de discusión, dijo con calma. Ya está decidido. Les estoy informando, no consultándoles. Sus palabras cayeron como una bomba en la habitación. Ya he tomado la decisión, continuó, y no habrá cambios. Aunque su tono se mantuvo frío, había una autoridad férrea detrás de sus palabras. Inflexible, absoluta, definitiva. Pero quienes estaban sentados ante ella no eran ninjas comunes y corrientes. Eran la élite de Kirigakure. Jefes de clan, ancianos experimentados, estrategas y veteranos de la era de la niebla sangrienta. Habían presenciado más muerte y engaño que la mayoría de los ninjas vivos. Ninguna fanfarronería ni prepotencia podía intimidarlos tan fácilmente. Y, sin embargo, no pudieron evitar reaccionar. Los líderes de la oposición sonrieron entre sí con sorna. De los 3 escenarios que habían preparado, Mei Terumi había elegido el peor, la rebeldía absoluta. No recurría a la diplomacia ni a la estrategia, solo a su pura fuerza de voluntad. Fue un error de principiante. Votar habría sido más inteligente. Incluso si perdía, podría preservar su reputación como alguien que escuchaba al pueblo. Rendirse habría sido doloroso, pero superable. Con el tiempo, podría reconstruir su influencia. Pero rebeldía, eso era buscar el caos. Una Mizukage que se atrevió a insultar e ignorar abiertamente a los clanes gobernantes en su primer día en el cargo. Sin aliados, sin una base sólida. ¿Cuánto tiempo pensaba que duraría? Oponerse a la mayoría de esta manera no era una muestra de fortaleza, sino de insensatez. Llegados a este punto, la oposición ni siquiera necesitaba seguir hablando. Sus seguidores ya estaban alzando la voz de nuevo, haciendo eco de su indignación por toda la cámara. Pero esta vez algo era diferente. Justo cuando sus voces volvían a alzarse, fueron silenciados abruptamente, no con palabras, sino con una mirada. La mirada fría de Mei Terumi los recorrió, afilada como un kunai. Pero eso por sí solo no habría sido suficiente. Detrás de ella se encontraba el jefe del clan Kaguya, su aliado incondicional. Su mirada era aún más fría, su rostro como piedra esculpida. Una sola mirada suya silenciaba a los disidentes. Nadie se atrevía a hablar. Este era el jefe del clan Kaguya. Incluso en la aldea oculta de la niebla, donde la sangre corría libremente y el poder significaba la supervivencia, eran muy pocos los que no le temían. Pero los líderes de los clanes de la oposición estaban furiosos. ¿Acaso esto se había convertido en una dictadura? ¿Ya no tenían voz? Se prepararon para alzarse, para plantar cara hasta el final. Pero antes de que pudieran pronunciar palabra, Mei Terumi volvió a hablar, y esta vez, lo que dijo dejó sus rostros contraídos por la incredulidad. Ya he decidido que el clan Uchiha se unirá a la aldea oculta de la niebla. Es definitivo. Además, dijo con deliberada calma, estoy creando un nuevo departamento de seguridad en Kirigakure.
Su propósito será mantener el orden, proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y supervisar el cumplimiento de nuestras leyes. Esta responsabilidad será confiada al clan Uchiha. El jefe de este nuevo departamento será Uchiha Haru. Sus palabras causaron conmoción en toda la sala. Capítulo 118. Capítulo 118. ¿No se está dejando esto de lado? ¿Qué? ¿Departamento de seguridad? El clan Uchiha se unió a Kirigakure y se le puso directamente a cargo de la seguridad y la estabilidad de la aldea. Locura. Esto era una locura. Aún no se había decidido formalmente que el clan Uchiha se uniría a Kirigakure, y ya estaban barajando planes adicionales. Imposible. Absolutamente imposible. Todos aquellos que se habían opuesto a la incorporación del clan Uchiha a la aldea oculta de la niebla, todos los jefes de clan, ancianos y voces influyentes, estaban visiblemente conmocionados. Sus rostros reflejaban incredulidad y desaprobación. Todavía no habían aceptado la idea de que los Uchiha pasarán a formar parte de Kirigakure. Y ahora se hablaba de establecer un departamento de seguridad con Uchiha Haru al frente, poniéndolo a cargo de mantener la paz y el orden en toda la aldea. En apariencia, era sencillo. Pero aquí nadie era tonto. Nadie necesitaba que se le explicara explícitamente lo que realmente significaba ese supuesto departamento de seguridad. Era poder, autoridad. Una hoja oculta forjada por la propia Mei Terumi para centralizar el control e imponer su agenda. Un departamento que solo respondería ante ella, capaz de lidiar con la disidencia interna. El volumen de las protestas aumentó de nuevo, haciéndose más fuerte con cada voz que se unía. Pero Mei Terumi y el líder del clan Kaguya permanecieron inmóviles, con rostros serenos y miradas impasibles. No se inmutaron en lo más mínimo. Ya esperaban esta reacción. Si no hubiera habido ninguna reacción negativa tras lanzar tantas bombas a la vez, habría sido mucho más sorprendente. Pero incluso ahora, con la intensa oposición que se gestaba en la cámara, ninguno de los dos parecía preocupado. De hecho, parecían estar disfrutándolo. Porque este desastre no era asunto suyo. Otra persona se encargaría de ello. Y que alguien lo haría bien. Justo cuando las voces alcanzaban su punto álgido, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe con un fuerte crujido. Una figura entró lentamente. Al principio, solo unos pocos se giraron para mirar. Pero a medida que sus pasos resonaban en la cámara, cada vez más personas comenzaron a voltear la cabeza. El clamor acalorado se fue apagando como una llama moribunda, reemplazado por un silencio repentino e inquietante. Porque el hombre que acababa de entrar era Uchiha Haru. Caminó con calma y paso firme hacia donde estaba Mei Terumi. No tenía prisa. Cada paso era medido. Controlado. Nadie se atrevió a presionarlo. Ni siquiera los líderes de los clanes que anteriormente habían sido los más vocales en su resistencia. Sabían con quién estaban tratando. Apenas unos días antes, Uchiha Haru había revelado una pequeña parte de su poder, y había sido más que suficiente para jugar con ellos. Para abrumarlos. Ninguno de ellos había logrado siquiera rozar el borde de su capa. Ese miedo sofocante aún persistía en sus corazones como veneno. Este no era un simple guerrero. Haru no era como el líder del clan Kaguya, que infundía terror con violencia temeraria y fuerza bruta. No, cuando la gente se enfrentaba a los Kaguya, tenían las heridas, la humillación y la locura. Pero con Uchiha Haru, el miedo era diferente. Esto fue impresionante. Un asombro primigenio, que calaba hasta lo más profundo del alma, que silenciaba la mente y helaba la sangre. Y así, sin decir una palabra, sin lanzar ninguna amenaza ni desenvainar su espada, Uchiha Haru silenció a toda la sala. Lo que hacía apenas unos instantes había sido un tumulto, ahora parecía un santuario. Mei Terumi no pudo evitar asentir para sus adentros. Había imaginado docenas de maneras en que Uchiha Haru podría hacer callar a esa gente. Ella jamás se lo habría imaginado. Que él entrara, no hiciera absolutamente nada y, sin embargo, lograra someter a toda la sala. Incluso el líder del clan Kaguya, conocido por su arrogancia y violencia, se quedó perplejo. No tuvo que pensarlo dos veces. Si hubiera sido él quien estuviera en el lugar donde se encontraba Haru ahora, no habría podido lograr el mismo efecto. Había algo inexplicable en Uchiha Haru. Un poder tácito. Una fuerza silenciosa de dominación.
Incluso una simple mirada hacia él bastaba para que el orgullo se marchitara y se doblegara. Cuando Haru llegó junto a Meiterumi, hizo una leve reverencia. Después de todo, independientemente de la verdadera dinámica, ella seguía siendo la Mizukage. Se esperaba una muestra de formalidad. Meiterumi lo miró, observando cómo él inclinaba la cabeza respetuosamente. Y, por razones que no podía explicar, una extraña sensación floreció en su pecho. Quizás fue porque Uchiha Haru siempre se había comportado como un gobernante, siempre dominante, siempre distante, y ahora ella lo veía inclinándose ante ella. Fue extraño pensar que ella, Meiterumi, algún día vería a alguien como él arrodillarse, aunque solo fuera por aparentar. Una idea extraña le cruzó la mente, divertida y un poco traviesa. Tal vez debería aprovechar esta oportunidad para sacarle algo más. Al fin y al cabo, oportunidades como esta no se presentaban a menudo. Pero entonces sus ojos se encontraron con los de Haru. Y todos esos pequeños pensamientos juguetones murieron al instante. Frío. Afilado. Distante. Tosió levemente, dejando de lado su diversión, y habló. Ministro Haru, parece que algunos aquí dudan de que el clan Uchiha se una a Kirigakure, y algunos están descontentos con su nombramiento como jefe del departamento de seguridad. Ante esas palabras, muchos de los ninjas que antes se mostraban tan expresivos se encogieron en sus asientos. Nadie dijo una palabra. Porque ahora, Uchiha Haru estaba aquí. Era fácil alardear ante una multitud cuando tu oponente estaba ausente. Pero ahora ni siquiera podían respirar demasiado fuerte. Incluso el anciano Genji, uno de los consejeros con más antigüedad en la aldea, sintió que empezaba a sudar. No porque hubiera dicho algo incriminatorio hoy. No lo había hecho. Siempre era cauto, siempre diplomático. Pero Haru tenía información comprometedora sobre él. Y solo eso hizo que el miedo de Genji alcanzara niveles insoportables. Después de que Mei terminara de hablar, Haru dirigió lentamente su mirada hacia la multitud. Observó a la élite de Kirigakure con una calma gélida. He oído que algunos de ustedes no reciben con agrado al clan Uchiha en su aldea. Que algunos de ustedes tienen algún problema conmigo, Uchiha Haru. Dejó que las palabras quedaran en el aire. ¿Alguien quiere levantarse y explicarlo? Cruzó las manos a la espalda, con una postura relajada. Pero nadie se movió. Nadie habló. La habitación estaba congelada. Incluso los patriarcas que más habían protestado mantuvieron la cabeza baja. Haru esperó varios segundos. Luego se giró. Anciano Genji, dijo con voz baja, ¿qué opina sobre la incorporación del clan Uchiha a Kirigakure? Genji parpadeó. Mierda. De entre todas las personas a las que se podría señalar, ¿por qué él? Acababa de jurar que nunca más volvería a involucrarse en los juegos de Haru. Pero las palabras que salieron de su boca no eran suyas. Joven amigo Haru, ¿qué dices? Nos conocemos desde hace años. Por supuesto que apoyo plenamente la incorporación de tu clan a la aldea. Con todo mi corazón. Un giro radical. Una rendición total. Porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Haru no solo tenía poder de negociación sobre él, sino que Genji había afirmado públicamente ser amigo de Uchiha Haru en el pasado. Dar marcha atrás ahora sería un suicidio. Bien, dijo Haru, asintiendo. Muy bien. Genji nunca decepcionaba. Lo que sentía por dentro no importaba. Lo que importaban eran sus acciones. Y cada acción que Genji emprendió demostró lealtad a Uchiha Haru, ya fuera forzada o no. El anciano aún lucía una sonrisa serena, pero interiormente se estaba desmoronando. ¿Cómo hemos llegado a esto? Y así, el anciano Genji se convirtió en el primero en expresar su apoyo. Haru recorrió la habitación con la mirada una vez más, y luego se volvió hacia Meiterumi. Señor Mizukage, el anciano Genji ha dado su consentimiento. Y parece que el resto de la cúpula no tiene objeciones. Mei asintió lentamente. Sí, lo vi. Antes de que Uchiha Haru entrara, estas mismas personas eran más agresivas que nunca. Ahora, eran más mansos que las ovejas. No quedaba ni el más mínimo atisbo de resistencia. El líder del clan Kaguya observaba con asombro. Su clan veneraba la fuerza por encima de todo. Y Haru era la personificación de la fuerza. Un solo hombre, pero logró silenciar a una sala llena de enemigos. Ese es el tipo de hombre al que vale la pena seguir, pensó el líder del clan.
Ya que nadie se opone, entonces esperar. Una voz la interrumpió. Uno de los dos principales líderes de la oposición se había puesto de pie. Un patriarca de clan. Era un momento peligroso para interrumpir. Mei y Kaguya fruncieron el ceño. ¿De verdad va a resistirse ahora? Uchiha Haru se giró y fijó su mirada en el hombre. ¿Tienes algo que decir? Y... El patriarca abrió la boca. Pero tras encontrarse con la mirada fría e inexpresiva de Haru, vaciló. Suspiró profundamente. No. Él había querido objetar. Había reunido el valor suficiente para ponerse de pie. Pero frente a la mirada de Uchiha Haru, no pudo decirle absolutamente nada. Capítulo 119. Los tres ninjas legendarios. En busca de Tsunade. La lucha final del patriarca del clan opositor marcó el colapso definitivo de la resistencia. Mei Terumi aprovechó el momento para declarar oficialmente el resultado. El clan Uchiha ahora formaba parte de la aldea oculta de la niebla. La aldea establecería un departamento de seguridad, y su primer jefe sería Uchiha Haru, del clan Uchiha. Se resolvió otro acontecimiento importante. Tras la reunión, Uchiha Haru utilizó la técnica de clonación de madera para enviar un clon en barco e informar al resto del clan Uchiha de su exitosa integración y convocarlos a la aldea oculta de la niebla. En cuanto a él, permaneció en el pueblo para ayudar a Mei Terumi a estabilizar la situación. Al menos, esa era la versión oficial. En realidad, se lo estaba pasando bien. Sí, lo estoy disfrutando, sin complejos. Después de todo el esfuerzo que había dedicado a asegurar la entrada exitosa del clan Uchiha en la aldea oculta de la niebla, ¿no era justo que se diera un pequeño capricho? Además, en realidad no tenía nada urgente que hacer. El departamento de seguridad de la aldea oculta de la niebla se inspiró en la policía militar de Konoha, la misma que los Uchiha habían dirigido en Konoha. Lógicamente, con la creación de un nuevo departamento y él al frente, debería haber estado desbordado de responsabilidades. Pero, curiosamente, no fue así en absoluto. Realmente no había nada que requiriera su atención. ¿Por qué? Porque el departamento estaría compuesto principalmente por miembros del clan Uchiha, y aún no habían llegado. Hasta que no lo hicieran, no se podían realizar asignaciones de personal. Además, antes de que él pudiera siquiera mover un dedo, la jefa Kaguya ya había tomado la iniciativa de encargarse de todas las tareas administrativas más tediosas por él. En cuanto a la avalancha de asuntos con los que Mei Terumi, recién nombrada quinta Mizukage, tenía que lidiar, a Haru no le importaba en absoluto. Mei no era ninguna novata. Era una kunoichi experimentada con la capacidad de gobernar de forma independiente. Además, contaba con la jefa Kaguya a su lado para apoyarla, lo que reducía la probabilidad de cometer errores graves. Haru estaba completamente a gusto. Precisamente por eso había apoyado a Mei Terumi el 20 de abril. Porque era capaz, así de simple. Inicialmente, Mei se sentía algo nerviosa. Aunque había ascendido al puesto de Mizukage, temía que Uchiha Haru pudiera usar su influencia para marginarla y convertirla en una mera figura decorativa. Pero pronto se dio cuenta de que le había dado demasiadas vueltas al asunto. Sus preocupaciones eran totalmente infundadas. Durante más de 10 días, Haru no hizo más que beber, relajarse y divertirse, y con frecuencia se le veía observando a las mujeres bailar en la aduana. El mismo hombre que la había ayudado a ascender al poder se había convertido ahora en el supervisor menos intervencionista de todo Kirigakure. Fue exasperante. Y, sin embargo, los días transcurrieron plácidamente. Uchiha Haru disfrutó de una vida de lujo y comodidad. En comparación con el entrenamiento implacable y el derramamiento de sangre del pasado, su vida actual le parecía un paraíso. Por supuesto, eso no significaba que se hubiera vuelto perezoso o complaciente. Pero con su nivel de poder actual, ya no era posible lograr más progresos a base de esfuerzo constante. El entrenamiento básico seguía beneficiando a los shinobi de menor rango, pero para alguien como Haru, los beneficios eran insignificantes. Para seguir mejorando, solo tenía 3 caminos a seguir. La primera fue el tiempo. Soportar su transcurso. Solo mediante la acumulación a largo plazo podría experimentar, con el tiempo, un cambio cualitativo en su poder. La segunda fue la chispa del combate. Las revelaciones que solo se encuentran en batallas a vida o muerte.
Era a menudo en esos momentos cuando el potencial latente de uno afloraba y se rompían las barreras. Pero para Haru, encontrar un oponente que pudiera representar una verdadera amenaza se estaba volviendo cada vez más difícil. El tercer camino era a través de la oportunidad. Estas supuestas oportunidades eran esquivas y únicas para cada persona. Nadie podía definirlas con exactitud. Haru no sabía cuál sería su oportunidad, pero sospechaba que no se presentaría si se quedaba quieto. Por eso seguía recorriendo el pueblo y asistiendo a eventos. No se trataba solo de buscar el placer. Ese día en particular, Haru estaba sentado en la residencia privada del jefe Kaguya, bebiendo sake mientras observaba a un grupo de bailarines y artistas en la sala de aduanas. Había hecho lo mismo casi todos los días desde que los Uchiha se unieron a la aldea. Entonces, entró la jefa Kaguya. Lo acompañaba un niño pequeño, de unos 10 años. Tenía el pelo blanco, ojos verde jade y un llamativo delineador rojo bajo los párpados, con 2 puntos carmesí pintados entre las cejas. Su tez era pálida, casi enfermiza. Sus rasgos guardaban un leve parecido con los del jefe Kaguya, aunque eran más refinados, incluso apuestos. Delgado y de aspecto frágil, el chico desprendía un aura extraña y fantasmal. Señor Haru, saludó la jefa Kaguya, haciendo una reverencia respetuosa. Aunque Uchiha Haru ostentaba ahora un título prestigioso como jefe del departamento de seguridad, el líder del clan seguía refiriéndose a él como señor. Cuando estaban a solas, una señal de reverencia continua. Le dio un codazo al niño que estaba a su lado. Kimimaro, adelante, saluda al señor Haru. Señor Haru. El niño, Kimimaro, hizo una reverencia cortés. ¿Kimimaro? Las cejas de Haru se arquearon ligeramente al oír el nombre resonar en su mente. Entrecerró los ojos mientras observaba con más detenimiento al joven shinobi. ¿Eres Kimimaro?, preguntó. Sí. Soy Kimimaro, del clan Kaguya, respondió el chico con una voz suave y delicada. El jefe del clan Kaguya sonrió y dijo: Señor Haru, Kimimaro es mi hijo. Te he oído mencionar su nombre antes, así que pensé en traerlo para que lo vieras. Sí. Uchiha Haru asintió levemente. Aún recordaba la mención. No había sido hacía mucho tiempo. Kimimaro, ven aquí. Saludó al niño con la mano. Kimimaro miró a Haru, dio unos pasos vacilantes hacia adelante y luego se volvió para mirar a su padre. El señor Haru te está llamando. ¿A qué esperas?, dijo el líder del clan Kaguya. Solo entonces Kimimaro aceleró el paso. Trotó hacia adelante, con pasos cortos que resonaban suavemente en el suelo de madera. Una vez frente a Haru, hizo una profunda reverencia y dijo: Señor Haru. Haru asintió. Sus ojos recorrieron a Kimimaro. Con solo una mirada, Haru supo que ese niño no era común ni corriente. En este mundo, muy pocas personas nacen con el don de captar la atención, con un brillo interior innato, una presencia que las hace resplandecer entre la multitud. Uchiha Itachi poseía esa cualidad. Ahora, Kimimaro también. Pero a pesar de su innegable talento, era evidente que algo no funcionaba bien. Su figura demacrada y su tez enfermiza no eran las características de un shinobi saludable. Señor Haru, supongo que se habrá dado cuenta de que el estado de mi hijo no es normal. La expresión del líder del clan Kaguya se ensombreció, marcada por la preocupación. Fue un cambio inusual respecto al guerrero despiadado conocido en el campo de batalla. Incluso los shinobi más curtidos, al enfrentarse al sufrimiento de su hijo, no pueden evitar mostrar su humanidad. Kimimaro está enfermo. Una enfermedad extraña. Llamé a la ninja médica más renombrada de la aldea oculta de la niebla. Ni siquiera ella pudo identificar la enfermedad, y mucho menos tratarla. Desde entonces, lo he intentado todo. Ningún método ha funcionado. Ante esto, el líder de Kaguya suspiró. Un suspiro profundo y de impotencia. Traje a Kimimaro hoy por 2 razones. Primero, señor Haru, ya que una vez habló de él, pensé que lo justo era que lo conociera. Segundo, su voz flaqueó ligeramente. Tenía la esperanza, quizás ingenuamente, de que usted supiera cómo tratar esta extraña enfermedad. Su mirada, cargada de esperanza paternal, se posó en Haru. Para él, Uchiha Haru era un auténtico hacedor de milagros.
Si alguien en este mundo podía ofrecer siquiera una pizca de esperanza, sería este hombre. Pero el destino no fue amable. Haru pudo haber dominado innumerables habilidades extraordinarias, técnicas de guerra capaces de aniquilación, ilusiones que distorsionaban la realidad, control del chakra que desafiaba la lógica común, pero ninguna de ellas estaba destinada a salvar vidas. No conozco el ninjutsu médico. El tono de Haru era de arrepentimiento, su voz era baja. A menos que poseyera los poderes del sabio de los 6 caminos, no tenía forma de ayudar. Ya veo. Gracias. El jefe de Kaguya esbozó una sonrisa amarga y negó con la cabeza. Se había preparado para esa respuesta, pero oírla en voz alta le dolió como un kunai clavado en las entrañas. Por supuesto, Haru no era un sanador. Era un guerrero. ¿Cómo se podía esperar que salvara a un niño moribundo? Todo había sido una fantasía. Parecía que su hijo estaba condenado. El dolor más cruel del mundo es el de un padre al enterrar a su hijo. Aunque tanto el padre como el hijo tenían el pelo blanco, la tristeza era la misma. El líder de Kaguya suspiró de nuevo, con expresión sombría. Haru miró alternativamente al padre y al hijo, sintiendo un peso inusual oprimirle el pecho. Él conocía el destino de Kimimaro. En el mundo original de Naruto, Kimimaro había caído en manos de Orochimaru, un genio científico retorcido y brillante. Incluso con toda su inteligencia, Orochimaru no logró curar al muchacho. Kimimaro murió igualmente. Eso por sí solo lo decía todo sobre la dificultad de la enfermedad. Si Orochimaru no pudo hacerlo, ¿qué posibilidades tenían los demás? ¿Dejárselo a un médico ninja común y corriente? Imposible. Pero entonces, el médico nin. Un nombre apareció fugazmente en la mente de Haru. Una mujer cuya habilidad para curar superaba a la de cualquier otra persona en el mundo shinobi. Si ella era la segunda mejor, nadie podía reclamar el primer puesto. Si alguien podía salvar a Kimimaro, era ella. Jefa Kaguya, dijo Haru lentamente, con voz tranquila pero seria, no se desespere todavía. Aunque yo no puedo ayudarla, puede que haya alguien que sí pueda. Los ojos del líder del clan se iluminaron al instante. Sabía que Haru no hablaría a la ligera. Si decía que había una posibilidad, entonces no era una esperanza vacía. Señor Haru, ¿quién es? Solo digo que existe una posibilidad, no una promesa. Jefa Kaguya, necesito que se prepare. La expresión de Haru se tornó sombría. Cuanto mayor es la esperanza, más profunda la desesperación. Él no ofrecería un optimismo ciego, no en este mundo. No a un hombre que está a punto de ver a su hijo desvanecerse. Es mejor decir verdades incómodas ahora que destrozar a alguien por completo más adelante. Capítulo 120. Uchiha Haru busca personalmente a Tsunade. Sí. Tras experimentar la oleada inicial de alegría, el líder del clan Kaguya se fue calmando poco a poco. Comprendía la naturaleza de la enfermedad de su hijo. Había buscado ayuda en innumerables personas, pero siempre sin éxito. ¿Cómo podía alguien afirmar que curaba semejante enfermedad sin siquiera examinarla? Eso era simplemente irrealista. Aunque se pudiera encontrar a esa persona, que pudiera curar realmente a su hijo era otra cuestión completamente distinta. Aún así, el líder del clan Kaguya ya se había preparado para lo peor. Sabía cuál sería el desenlace más trágico. Y sin embargo, ahora había un pequeño rayo de esperanza. Incluso un hilo de ella era mejor que nada. Además, esto provino de Uchiha Haru. Con el poder y la perspicacia de Haru, nadie en quien pensara podía ser ordinario. Eso, al menos, le proporcionó un pequeño consuelo. Aunque no era la primera vez que se decía eso a sí mismo. Señor Haru, por favor, dígame, dijo con voz tranquila pero firme. Entiendo lo difícil que será curar la enfermedad de mi hijo. Sea cual sea el resultado, estoy preparado para afrontarlo. De acuerdo, asintió Haru, mirándolo fijamente. Quizás hayas oído hablar de la persona a la que me refiero. Es una de las legendarias Sannin de Konohagakure, Tsunade. Tsunade. El simple hecho de mencionar ese nombre provocó un evidente destello de alegría en el rostro del líder del clan Kaguya. Sí, ¿por qué no se le había ocurrido ese nombre antes? Tsunade, una de las 3 ninjas legendarias de Konoha. Su fama se extendió por todo el mundo ninja. Especialmente en el ámbito del ninjutsu médico, no tenía igual.
Durante la Segunda Gran Guerra Ninja, quién sabe cuántas vidas salvó en el campo de batalla con sus extraordinarias habilidades. Incluso hubo casos de shinobi que pendían de un hilo, a quienes rescató de las puertas de la muerte. Decir que era la mejor médica ninja que jamás haya existido no era una exageración. No sabía si existía alguien en el mundo que pudiera curar la enfermedad de Kimimaro, pero si lo había, esa persona tenía que ser Tsunade. Tenía que ser ella. El líder de Kaguya hizo una profunda reverencia a Aru. Gracias, señor Aru. Si es Tsunade, entonces quizás aún haya esperanza para mi hijo. Solo, a mitad de su discurso, la alegría en su rostro dio paso a un ceño fruncido, al darse cuenta de algo. Tras la Segunda Guerra Mundial Ninja, Tsunade había desaparecido. Abandonó la aldea, e incluso Konoha le había perdido la pista. Aunque fuera capaz de curar a Kimimaro, ¿podrían encontrarla? ¿Solo qué? Preguntó Aru. El líder del clan Kaguya suspiró. Es que, Tsunade ha estado exiliada desde el final de la guerra. Abandonó Konoha y no se la ha vuelto a ver. Nadie sabe dónde está. Buscarla sería como buscar una aguja en un pajar. Aru hizo una pausa pensativa y respondió. Creo que tengo una idea de dónde está. ¿Ah? El líder de Kaguya se quedó atónito por un momento, luego eufórico. Señor Aru, ¿sabe dónde está Tsunade? Sí, asintió Aru. No hacía falta que se rompiera la cabeza. Había un lugar con el que Tsunade casi siempre estaba asociada. Casinos. Claro, encontrarla entre la multitud era difícil. Pero no había tantos casinos en todo el país. ¿De verdad era tan imposible? El líder de Kaguya se arrodilló rápidamente e hizo una reverencia respetuosa. Señor Aru, por favor, dígame dónde está para que pueda aliviar el sufrimiento de mi hijo cuanto antes. Hizo un gesto apresurado para que Kimimaro se arrodillara e hiciera una reverencia a su lado. Esto, Aru no respondió de inmediato. Parecía estar pensando en algo. Al ver esto, el líder del clan Kaguya habló rápidamente. Señor Aru, si puede darme su ubicación, entonces, independientemente del resultado, ya sea que pueda curarlo o no, le deberé un gran favor. Si algún día necesitas algo de mí, por peligroso o difícil que sea, haré todo lo posible por ayudarte. Sin preguntas. Nada en este mundo es gratis. Si uno quería algo, tenía que intercambiarlo por ello. Tras haber estado al frente del clan Kaguya durante tantos años, esta filosofía estaba arraigada en él. Simplemente se había dejado llevar por las emociones antes y no había reflexionado bien sobre las cosas. Ahora, al reflexionar sobre ello, se dio cuenta de que había actuado con precipitación. Hizo esa promesa sin dudarlo. Y para alguien con la fuerza de un Kage, semejante promesa tenía un peso increíble. Sobre todo porque el clan Kaguya se enorgullecía de nunca faltar a su palabra. Pero Aru solo sonrió y dijo, no es necesario. Es solo información. No pido nada a cambio. Sin embargo, encontrar a Tsunade y convencerla de que trate a Kimimaro, no será fácil. Si vas, probablemente será un viaje en vano. No intentaba ser cruel. Era la verdad. Para localizar a Tsunade sería necesario desplegar un gran número de agentes en todos los casinos conocidos. Solo eso requería una cantidad considerable de mano de obra. Pero incluso eso fue solo el principio. Convencerla para que ayudara, fue una tarea aún más desalentadora. Tras la muerte de su hermano Nawaki y su amante Kato Dan durante la Segunda Guerra Mundial Ninja, a pesar de sus mejores esfuerzos por salvarlos, Tsunade quedó destrozada. El trauma la había marcado profundamente, dejándole una fobia paralizante a la sangre. ¿Cómo podría un ninja médico que ni siquiera podía mirar la sangre tratar a los enfermos? El líder del clan Kaguya guardó silencio. Esto no era algo que pudiera resolverse fácilmente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tras tanta lucha, por fin habían vislumbrado un atisbo de esperanza, solo para verla aniquilada como un balde de agua fría vertido directamente sobre sus cabezas. La expresión del líder del clan Kaguya se ensombreció al instante. Justo cuando la desesperación comenzaba a abrumarlo una vez más, escuchó a Uchiha Aru hablar, con voz tranquila y resuelta. No hay prisa. Traeré de vuelta a Tsunade. El líder del clan Kaguya se quedó paralizado, preguntándose por un instante si había oído mal. Aru, señor Aru,
¿Acaba de decir que irá usted mismo a buscar a Tsunade? Sí, respondió Haru asintiendo. Por supuesto, su decisión no se debió únicamente a la caridad hacia Kimimaro, el heredero del clan Kaguya. Haru tenía sus propias razones. Razones prácticas y estratégicas que respondían a un propósito mucho mayor. Durante su viaje a la Tierra del Agua, varios miembros del clan Uchiha enfermaron, ya fuera por el clima desconocido, el viaje por mar o simplemente por el estrés del traslado. Pero lo más frustrante, el clan Uchiha no contaba con un solo ninja médico entre sus filas. Eso fue completamente inaceptable. Haru tomó nota mentalmente en ese mismo instante. El clan Uchiha debía desarrollar su propio cuerpo médico. Para ello, necesitaban un maestro. No cualquiera, sino el mejor. Y en el mundo shinobi, no había mejor ninja médico que Tsunade Senju, la princesa babosa, una de las legendarias Sannin. Bajo su tutela, Haru confiaba en poder formar una nueva generación de ninjas médicos Uchiha, algo que beneficiaría a todo el clan, especialmente ahora que se estaban asentando en Kirigakure. Al oír la confirmación de Haru, los ojos del líder del clan Kaguya se iluminaron. La esperanza, la verdadera esperanza, finalmente brilló en la oscuridad. Uchiha Haru lo había dicho. Eso significaba que sucedería. Después de todo lo que Haru había hecho en la aldea oculta de la niebla, el golpe de estado, la purificación, el reequilibrio político, se había ganado la confianza inquebrantable del líder del clan. Señor Haru, gracias. De verdad, dijo el líder del clan Kaguya con una profunda y solemne reverencia. Jamás olvidaré esta amabilidad. Juro que devolveré este favor, cueste lo que cueste. No es necesario llegar a ese extremo, respondió Haru, ayudándolo a levantarse. No hago esto solo por ti. También tengo mis propias razones para buscar a Tsunade. Sus palabras fueron directas, honestas, completamente desprovistas de pretensiones. El líder del clan Kaguya parpadeó, atónito ante la confesión. ¿No era esta la oportunidad perfecta para ganarse la lealtad, para congraciarse con la gente fingiendo que se trataba de un acto desinteresado? ¿No era este el momento en que la gente suele hacer grandes promesas e intentar ganarse el cariño de los demás? En cambio, Haru había dejado de lado todos esos juegos superficiales. El discurso de agradecimiento que el líder del clan había estado ensayando mentalmente se le atascó en la garganta. Tartamudeó, intentando torpemente articular una respuesta, pero al final solo pudo murmurar otro gracias. Era un hombre inteligente. Claro que sabía que Haru no llegaría a tales extremos solo por su hijo. Tenía que haber algo más importante en juego. Pero lo que lo pilló completamente desprevenido fue la forma en que Haru lo explicó todo. De manera directa y sin adornos. Sin máscaras, sin retórica florida. Y eso, curiosamente, hizo que el líder del clan Kaguya lo respetara aún más. En todos sus años enredado en la red de poder, traición y puñaladas por la espalda de la niebla oculta, hacía muchísimo tiempo que no se encontraba con alguien tan directo. En ese momento, el líder del clan lo supo. Elegir cooperar con Uchiha Haru había sido la decisión correcta. Gracias a esa decisión, el clan Kaguya volvería a tener un futuro. Tras recuperar el equilibrio, el líder del clan Kaguya preguntó: Señor Haru, ¿cuándo piensa marcharse? No hay prisa, dijo Haru con calma. Cuando lleguen mis compañeros de clan y todo esté listo, me iré. No fue una simple excusa. Los Uchiha apenas comenzaban a asentarse en Kirigakure. El departamento de seguridad de la aldea aún no se había establecido formalmente. A pesar de la aparente despreocupación de Haru, tomando té, viendo bailarines, soltando ocasionalmente chistes subidos de tono, tenía una montaña de trabajo por hacer tras bambalinas. Irse ahora sería irresponsable. Oh, sí, por supuesto, respondió rápidamente el líder del clan Kaguya. Me adelanté. Después de todo, la aldea oculta de la niebla apenas comienza a estabilizarse. No podemos permitirnos que estés ausente ahora. Haru le dio una palmadita suave en el hombro. No te preocupes. No tendrás que esperar mucho. Por muy frío, despiadado y brutal que haya sido el líder del clan Kaguya en el pasado, en el fondo seguía siendo un padre. Cuando se trataba de la vida de su hijo, no podía evitar sentir ansiedad. Ese tipo de reacción emocional era algo que incluso el shinobi más curtido podía comprender.
No me preocupa, dijo rápidamente el líder del clan, asintiendo. Aunque la enfermedad es extraña, la condición de Kimimaro no es mortal a corto plazo. Lord Aru, es mejor que resuelva esto primero. Correcto, respondió Aru simplemente. Posteriormente, ambos conversaron sobre la situación actual de Kirigakure, el funcionamiento de la aldea, las disputas entre comerciantes, los avistamientos de shinobis renegados y temas similares. Nada de aquello era grave. Y tanto Meiterumi como el líder del clan Kaguya lo habían manejado todo con una eficiencia impresionante. Aru no necesitaba controlarlo todo al detalle. Había elegido bien a sus aliados. Al estar ambos a cargo de los asuntos de la aldea, podía permitirse ser lo que otros llamaban un Hokage que no intervenía. Al cabo de un rato, la reunión terminó y Aru se marchó acompañado de Kimimaro. Varios días después, un clon de madera que Aru había enviado regresó, guiando con éxito al clan Uchiha en su migración hacia su nuevo hogar en la aldea oculta de la niebla. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.